10 de la mañana con 12 minutos, ya recibimos en los estudios de Universal a Juan Salgado, presidente de CUTSA y presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. ¿Cómo le va, Salgado? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias, bienvenido. Bienvenido. Mucho gusto. Bueno, ese tranvía que uniría Plaza Independencia con El Pinar, ¿es una obra necesaria para el sur del país? Bueno, sí, el proyecto es totalmente necesario ya desde hace varios años. Yo diría que a esta altura, en Montevideo y área metropolitana y esa zona justamente, es imprescindible. Que cuando nosotros vemos y analizamos los pros, los contras, los problemas que tiene, muchas veces empezamos a hablar y identificamos, decimos, el transporte es lento. Bueno, ese es uno de los temas importantes que tiene que mejorar el transporte. Pero para que eso mejore, lo que hay que hacer es tomar acciones de movilidad. Ese es el gran tema, porque si no, es lento, pero es lento el transporte colectivo de pasajeros, el auto, todo es lento, porque de alguna manera ya veníamos en años donde las calles son las mismas, donde no hay cambios sustanciales. Y hay cada vez más autos. Y hay cada vez más autos. Y en los últimos años, del 20, 21 y 22, la venta de autos aumentó muchísimo. Por algo, el sistema de transporte, y en general en todo el país, tiene un nuevo 100%. Eso quiere decir que no se está esperando en el corto plazo poder recuperar, que es el 85% de lo que se vendía en el 2019. El nuevo 100% es ese techo que tienen ahora ustedes las empresas de transporte colectivo. 85. Esto es así, habían perdido un montón durante la pandemia, pues la gente no quería viajar en bondi, obviamente, y ahora cuando recuperaron el 85%, pero saben que al 100% de los boletos que vendían antes de 2020 no se vuelve nunca más. No, porque hay, no sé si nunca más, pero no se prevé ni en el corto ni en el mediano plazo, porque hay hechos que son bien claros y son reales. Hay cambios culturales que se dieron en la pandemia. Sí. Uno de ellos es todos los que salían a trabajar también. En algún momento el transporte perdió el 80% del pasaje. Estábamos en la calle brindando un servicio, acá y en las rutas nacionales también, era lo mismo, brindando un servicio, pidiéndole a la gente que no saliera a la calle y que dejara que ese servicio solamente fuera para aquellos que la única forma que tenían de ir a hacer trabajos que también eran esenciales era el transporte. La gente, la incertidumbre, no sabía a qué se exponía, y ante la duda muchos compraron autos. Y bueno, por suerte hoy, con el diario del lunes, podemos decir que en el transporte no hubo ningún riesgo, al contrario. Era un lugar, yo diría que hasta mucho más seguro que en otros lugares. Pero ese cambio cultural, lo que ha crecido y que se ha implantado ya como norma en muchos casos, el trabajo a distancia. No el trabajo de todos los días, sino el trabajo parcial, que es peor aún para eso. El estudio también a distancia. Todas esas cosas generan, y lo tenemos identificado dentro de lo que es el mapa de Montevideo, en las zonas principales donde ha bajado. No se ha llegado al 85, se ha llegado apenas a superar el 70% del pasaje que había en ese momento. ¿Y es una crítica también eso al sistema de transporte, el que menos gente lo utilice? Porque usted me da algunos ejemplos de cosas que ocurrieron por la pandemia, por el trabajo, pero también debe tener que ver con el servicio. Sí. Bueno, el servicio, en los últimos años, las empresas han hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a las unidades. A las unidades de transporte en los últimos años se le ha puesto, voy a hablar de algún número de CUTSA que conozco claramente, 250 unidades tienen aire acondicionado, primera vez que se le incorpora y que se va a seguir incorporando en las renovaciones. Tienen Wi-Fi que funciona y funciona bien en el 100% de la flota. Tiene accesibilidad no solamente en más de 550 unidades, accesibilidad no solamente para discapacitados, sino también de coches de piso bajo. Estamos
de alguna manera queriendo dar el paso más importante sobre el tema del cambio de la matriz energética. Los salones de los ómnibus hoy tienen más de 200 unidades, puertos USB a lo largo de todo el ómnibus. Se está mejorando. Hay una mejora muy importante que es aquel secreto que decían, el secreto más guardado de los uruguayos, que era a qué hora pasaba el ómnibus. Hay hay decenas de miles de consultas por día de la aplicación que Cucha tiene, donde vos ves el ómnibus realmente, en tiempo real, dónde viene. Entonces, no tengo ninguna duda que el punto es ese, tenemos que mejorar el servicio. Dentro de esa mejora del servicio hay un tema que es fundamental. Nosotros lo venimos diciendo antes de que apareciera esto, pero para las distintas calles de Montevideo. El tema es, tenemos que bajar los tiempos de recorrido. El ómnibus tiene que llegar antes, tiene que tener menos tiempo entre origen y destino. Y eso solamente se hace con intervenciones importantes en movilidad. Unas cuestan dinero, como puede ser esto, que hay grandes inversiones. Y otras hay que ir haciendo a medida que se puede ir avanzando para darle esa velocidad que necesita el transporte, que es real. Ese es uno de la mejora del servicio. Pensaba, ahora cuando usted hablaba, estaba haciendo un paralelismo mental mientras usted hablaba, y pensando sobre todo dentro de la costa, de la ciudad de la costa hacia acá. El wifi, todo eso está precioso, pero es como que en un hospital tengamos cable, pero una cama al lado de la otra. O sea, el problema es subirse a un ómnibus donde uno no puede ni caber a ciertas horas pico. Ahí creo que está el gran problema, por qué la gente elige subirse a un auto y no a un ómnibus. Bueno, por eso la incorporación de algunas tecnologías que se están probando, hay previsto ahora para unas 260 unidades o 280 unidades en Montevideo de contadores de pasaje, de que esa información sea online, además de que toda la flota de todo el sistema tenga cámaras. No basta solo con que una empresa, escucha, hace 15 años que tiene, pero por temas de seguridad y temas, las cámaras. Las cámaras adentro, las cámaras afuera, controlar los carriles, los contadores de pasaje para ver la gente que sube y que baja, para justamente en alguna hora pico. Hay horas ahí en esa zona que son asesinas. Hay horas que uno ve pasar 2, 3, 4 a 1 y si quiere subirse tiene que ir apretado como ganaba. El tema, sí, igual hoy no están así porque por algo seguimos con el 100% de los ómnibus que había y un 85% máximo del pasaje. De todas maneras, se puede redistribuir a esa hora. Las empresas tienen todas las unidades en la calle. Tenemos que buscar la manera de que con esas unidades los viajes sean, porque si el viaje va a ser más corto y del Pinar al centro, en lugar de 1 hora, te va a durar 35 minutos, ese ómnibus, además, va a tener más presencia, porque va a ser a lo largo del turno medio viaje más. Claro. Entonces, vamos a tener casi que con el mismo gasto, o diría yo con el mismo gasto dentro del turno, una presencia mayor justamente en las horas pico. ¿Y eso se logra con mejores carriles? Con mejores carriles, mejores carriles es un mecanismo. El tren o algún sistema con una inversión importante es otro mecanismo que cuesta más, pero también es otra infraestructura. Pienso una cosa que pasa en otros países del mundo y que es, yo soy un caso, por ejemplo, yo viajo solo en el auto todas las mañanas, vengo hasta acá en el auto solo. Yo tendría que pasar por un lugar donde pague un peaje. O sea, hay otros países que lo hacen, que te dicen, bueno, ¿usted va a andar solo? Perfecto, tiene que pagar por eso. O sea, si va a venir con más de una persona dentro del auto, ya no. Pero eso no pasa. Acá podemos andar lo que pasa que uno por auto. Es una política de Estado y es realmente definir que cuando hablamos de medio ambiente, cuando nos preocupamos, y está bien que nos preocupemos de la ciudad, más allá que no tengamos problemas como otros países, pero que queremos cambiar la matriz energética, poner ómnibus eléctricos, hacer eso, es cambiar para mejorar el medio ambiente. El medio ambiente también se mejora de esa manera, que los espacios públicos sean de repente algo mejor compartidos entre todos. Y que al final no solamente quede en el discurso el priorizar el transporte colectivo. Hay que hacerlo. Y para eso son este tipo de medidas. Algunas con poca inversión, pero con decisiones,
y otras con alguna inversión más importante. Salgado, vuelvo por el proyecto del tranvía Sí. Plaza Independencia Pinar, ¿no? Que está en un estudio de prefactibilidad ahora, que fue una propuesta de privados. ¿Por qué usted considera que, de concretarse este proyecto, solo debería ser operado por las empresas de transporte que ya están en el sector? Sí, hay un tema, yo diría, en medio de semántica. Nosotros, en primer lugar, cuando conocimos esta iniciativa privada de obra, vimos claramente que allí no había ninguna iniciativa en cuanto a la explotación o a la forma de el transporte, de hacer el transporte, de la logística del transporte. De todas maneras averiguamos y nos presentamos. Ahora fuimos claramente desde el punto de vista y desde el lado de que nos parece una iniciativa no buena, muy buena. Ajá. ¿Y cuál fue el problema de semántica? No, porque que nosotros, o que yo dije, Yo acá tengo, solamente... Yo acá tengo lo que dijo cuando salió Sí, de la torre a ver, ejecutiva después de reunirse con Álvaro Sí. Delgado. No creemos que exista otra forma de operar este tren que no sea con las empresas tradicionales de transporte de Montevideo y el área metropolitana. ¿Se excedió un poco ahí con lo que dijo? No, a ver, el sentido, el propio ministro dijo, yo haría lo mismo Sí. y estaría planteando lo mismo. El ministro Falero. El ministro Falero. Sí, después dijo, no me gusta que se me impongan las cosas, dijo. Está bien. Eso es otra cosa. Yo digo, lo que dije allí en eso de que, porque además es una cuestión absolutamente lógica, de que el transporte, en un proyecto de este tipo, el transporte colectivo lo que hace es trabajar en conjunto, es parte de esto, porque a la gente hay que acercarla, hay que llevarla a determinados lugares para que viaje a su trabajo o al centro y después vuelva y llevarla de vuelta a su casa. Yo, al contrario, lo que digo es, no debe ser un factor de preocupación de las empresas de transporte, porque ni para las empresas ni para los trabajadores, porque aquellos kilómetros y aquellas horas y aquellos trabajadores que trabajan y están haciendo un tipo de recorrido van a tener que cambiar, porque van a tener que complementar el proyecto del tren, tranvía o lo que sea. Y lo que vamos a estar es acercando el transporte a muchos lugares. Hoy en Yarastasio hay gente que camina 10, 15 o 20 cuadras para llegar. De esta manera podremos tener los circulares necesarios para llegar más rápido, para que acercar el transporte a la gente y así competir con el auto. Porque en esa zona, por eso estamos totalmente de acuerdo con este tema. ¿Y Delgado estuvo de acuerdo con usted cuando le planteó esto? Estuvo de acuerdo. De que debería ser operado por las empresas que ya están No, en pero el sector. más allá de estar de acuerdo o no estábamos en el momento de la discusión, estábamos en el momento de decirle, la Cámara de Transporte está en una actitud positiva y queremos participar. No es el momento porque esa iniciativa no es un tema de transporte. Y después lo dijo y nos dio la tranquilidad. A ver, están pañales ahora. Cuando aparece eso, nos dio la tranquilidad. El propio ministro nos dio la tranquilidad de que ahora, cuando empieza la etapa de la factibilidad o prefactibilidad y ver cómo se hace, además de la obra, además de la construcción, hay que operar eso. Y los van a tener en cuenta. Pero si mañana el gobierno resuelve que sea operado por una empresa nueva de transporte... Bueno, va a tener que mostrar los argumentos, porque este tema, esta iniciativa, que no es menor, yo no creo que se lleve adelante si no hay una política de Estado, porque trasciende gobiernos nacionales y departamentales, y porque creo que cualquier gobernante, teniendo al transporte, un tema de estos que incide directamente en el transporte, tener al transporte en una actitud positiva, no dice que no, al contrario, dice que sí. Pero a ver, yo creo que Falero, con lo que dijo el otro día en la entrevista en Desayunos Informales, quiso expresar esto. A ver, está todo bien que CUTSA quiera estar y que todas las empresas de transporte quieran estar, pero no se quieran meter de prepo. Pero es que nosotros no ¿Por qué le agregó esto? Que acompañen sí, pero que sean sí, o si no nada, así no. Si no, es como siempre, venimos hablando 30 años y nunca sale nada. No, por eso, para que quede bien claro, ese no fue el sentido de lo que yo dije, no es sí o sí nada, al contrario, yo creo que se debe aprovechar
no estoy hablando de una empresa, estoy hablando del sistema. Esto toca el sistema metropolitano, Montevideo y Canelones. ¿Lo charló después con Falero Sí, esto? lo charlamos el mismo día, y tenemos la misma visión, y no tuvimos además ningún desencuentro con eso, porque si tú ves 2 años atrás o 3 años antes del 2020, yo estaba planteándole a los candidatos a la Intendencia Canelones y Montevideo, y estaba planteándolo públicamente, de que había que buscar un carril por algo en Avenida Italia que permitiera, con coche eléctrico, con algo, es un poco la solución. En el proyecto estamos totalmente de acuerdo, que creemos que hay experiencia en el transporte como para aportar también. ¿Y le da tranquilidad que sea una empresa privada la que lo construye? Sí, por supuesto, tiene que ser así. por supuesto, cada uno en su tema, porque además el concepto de que se haga algo importante del transporte, ¿para qué? Para atender gente. La gente, si tiene además soluciones en el tema de construcción, estamos haciendo algo ordenado. Ya vivimos hace muchos años, el desorden de barrios en el centro que se vaciaban, cuando vació La Aguada, o lugares así, y que empezaron a ocuparse en el cinturón de Montevideo, y entonces había que ir a atender rápidamente, sin servicio, a veces sin calles, esas cosas. O sea que la parte de construcción y la parte del transporte de alguna manera vayan en conjunto, cada uno con lo que sabe, a nosotros nos parece muy ordenado además. ¿Cuál es su ideal en este sentido? O sea, si el ministro viniera, saquemos las declaraciones, saquemos todo. Sí. Viene el ministro y dice, bueno, ¿cómo quieren participar ustedes de esto? ¿Cuál es el ideal para ustedes de esta participación? Bueno, usted dice que hay que construirlo. La natural es la complementación, porque hay que llegar al tren y hay que volver a su O sea, casa. no es operar el tren. Eso es natural. No está en la operativa del tren, sino en la llevada de gente hacia ahí. Son dos cosas. Eso es natural. La operativa, creo que las empresas de transporte están en condiciones de poder hacerlo. Veremos cuando llegue el momento, pero no queremos adelantar, porque lo que no queremos para nada, y eso es de verdad, porque además estamos convencidos, y lo hemos dicho y está escrito, que hay que buscar soluciones de movilidad, porque si no, no vamos a lograr lo que la gente valora como mayor avance de calidad, que es que el viaje demore menos. Esa es la realidad. ¿Y por qué el ómnibus le ganó al tranvía en Uruguay hace muchos años? Porque tenía esta capacidad de llegar a los barrios justamente el ómnibus. Exactamente, o sea, primero estaba el tranvía, pero el tranvía iba por los lugares, era rígido, y el ómnibus en ese momento empezó a llegar a esos lugares, y bueno, y en ese momento... además lo derrotó al tranvía, porque realmente murió, ahora reviviría. Pero fue impresionante cómo matamos al tranvía en Uruguay. En aquel momento la gente lo que quería era no tener que caminar las 20 cuadras, las 30 cuadras, las 15 cuadras para venir solamente a los lugares o a los carriles especiales que tenía. Entonces, ¿qué faltó en aquel momento? Bueno, habría que retrotraerse a lo que era la empresa alemana, la empresa inglesa, el poderío que en aquel momento tenían, para ver que no hubo poder de negociación. Hubiese convivido las dos partes, como estamos hablando hoy, hubiesen convivido de alguna manera. Hubiese sido más fácil para el ómnibus, hubiese sido más fácil para José Añón y para el intendente de la época, que tuvo que poner plazos. Y al final terminó el ómnibus dando el servicio, porque a pesar de que no había calles, lo mejor que había era algún empedrado, porque el resto era calle de tierra. O sea, pasar de propios para afuera era como hacer un viaje al interior profundo. Bueno, los ómnibus iban igual, tenían cubiertas macizas, porque si no, no podían llegar. Salgado, la empresa que usted preside, CUTSA, tiene un proyecto, un plan a largo plazo, que es que toda la flota sea eléctrica en 2040, dentro de 17 años. Ahí el 100% de la flota sería de coches eléctricos. ¿Qué meta de mediano plazo tienen? Por ejemplo, ¿cuándo será eléctrica la cuarta parte de la flota?
En el 2025. Nosotros lo que hicimos fue tan sencillo como esto, parece... Dentro de 2 años la cuarta parte, o sea, el va a ser 25% es seguro. eléctrico. Nosotros hicimos esto que parece que fuera tan difícil, pero es bien sencillo. Lo que es un plan de renovación de flota normal en una empresa que tiene que ir cambiando cada 5 años una cuarta parte, ese es el ideal. En lugar de cambiarlo, y ojo que tenemos 400 ómnibus que están trabajando con gasoil, pero con el sistema de Euro 5, ¿no? O sea, con los mejores niveles que se están en Europa. Pero nosotros no nos pusimos esta meta. La cuarta parte, las 250 unidades aproximadamente que nos tocaría renovar en el 2025, esas que sean eléctricas. Hay una definición, no es híbrido, es eléctrico. ¿Y esos coches eléctricos se compran todos en China? Por ahora, los proveedores que nosotros tenemos, sí. China ha avanzado en este tema de la electricidad en las unidades de transporte, ha avanzado mucho más rápido que Europa. Las grandes marcas vienen pero vienen un poco rezagadas. Realmente en los autos también. En los autos lo mismo. Nosotros venimos trabajando ya desde el año 2016. En el 2016 compramos un ómnibus eléctrico porque queríamos probarlo de verdad, no una prueba de una semana, 15 días como normalmente. Lo compramos a nuestro costo. Luego nos incluimos dentro del plan que MOVES se llamaba, y tenemos desde el año 2020, junio del 2020, llegaron las primeras 20 unidades que están trabajando, y para nosotros sigue siendo una prueba. Pero qué rápido, del 2016 al 2020 ya había avanzado la tecnología en cuanto al tema eléctrico. Estos que recibimos en el 2020, acabamos de recibir hace unos meses una nueva unidad con avances tecnológicos que en 2 años, 3 años es totalmente diferente. Y la tenemos hoy, la tenemos funcionando, la tenemos probando, por ejemplo, la probamos en el sector interdepartamental, que es donde bueno, por ejemplo, los motores donde van en las ruedas, y lo fundamental, lo que tiene que mejorar la parte eléctrica es la duración de la carga. O sea, esa duración, ahora lo estuvimos probando estos días en el sector interdepartamental, y están trabajando los dos turnos. Los 2 turnos están llegando con un 20-25% de carga todavía, haciendo 380 kilómetros, que es de los turnos que más kilómetros hace. Tengo 2 preguntas. ¿Cuánto le lleva de espera eso? O sea, ¿pierden tiempo de vehículo mucho por tener eléctrico? Bueno, y la otra es de service, es mucho más fácil. Bueno, dentro de las ventajas tienen todas. Que el combustible es más barato. Una de las ventajas más importantes es el mantenimiento. O sea, ahí no hay aceite, ahí no hay bomba de inyección, ahí pasamos de 5.000 ítem que tiene un motor a gasoil a 500. Por lo tanto, si no están, gastan menos. ¿Cuáles son los temas a seguir mejorando y los que estamos probando y que estamos actualmente terminando en una fase de prueba avanzada, pero probando? Es el tiempo de carga, que generalmente hay que hacerlo de noche, porque si es de día, además de que los costos son otros, el costo de la electricidad, la flota está parada de noche, generalmente entre las 12 y son... ahora estamos entre 4 y 5, estábamos entre 6 y 8, ahora estamos entre 4 y 5. Entonces, el tiempo de carga y después el que dure, o sea, que el coche tenga la posibilidad de trabajar los 2 turnos sin tener que parar, porque si no, entonces te obliga a tener más flota. En esa etapa estamos, seguimos pensando, estamos trabajando todos los días en esto, porque estamos convencidos que ese es el camino, y bueno, creemos que vamos a llegar al 25 a dar el primer paso con
con 250 unidades. ¿Y esto podría tener algún impacto en el precio del boleto, que también es una de las cosas que preocupa al usuario de todos los días? Sí. Por lo que vemos, Sin los duda. costos son mucho más reducidos. Con una flota Sí. totalmente eléctrica, los costos serían mucho menos para la empresa. O sea, ¿esto podría llegar a impactar en el precio del boleto? No hay duda ninguna que en el momento que los costos de las unidades sean menores. También hay una cosa, hay que comprarlo y hay que invertir más al principio. Pero mientras que ese no es el mayor costo, la diferencia entre un coche a gasoil y un coche eléctrico. La diferencia es la infraestructura que tenés que armar para mantener una flota de ese tipo. Las centrales de carga hay que adaptarlas, y los propios talleres de las empresas son totalmente diferentes. Yo digo figuradamente, pero es así. Dejamos de tener talleres con fosas y pasamos a tener talleres aéreos donde todo se hace de diferente forma. De todas maneras, no va a haber autoridades que una vez que en la paramétrica los costos sean menores, eso lo dejen, y no estaría bien además, lo dejen en beneficio que no sea del precio final del boleto, que es un tema que también nos interesa mucho a nosotros, porque la rapidez, que sea más cómodo, que sea todo. Yo no nombré el precio porque hoy no es el problema. En cualquier encuesta, en cualquier cosa, hoy no es el problema, porque con la tarjeta STM, que nos permitió sacar el 80% del dinero arriba de las unidades, también permitió darle beneficios directos a quienes usan. No solamente está el precio del boleto con tarjeta, que es diferente a pagarlo arriba del ómnibus, sino que además, si haces 40 viajes, quiere decir que tú utilizás el sistema. Entonces el sistema te devuelve a fin de mes y todavía te sale 2 pesos más barato. Bueno, el objetivo final, además de ser el medio ambiente, además de ser toda la modernidad, es abaratar el precio del boleto. Y eso no creo que vaya a quedar ningún mes, que pase inadvertido en ninguna autoridad. Le cambio de tema en estos últimos minutos de entrevista. ¿Qué sintió cuando el fiscal Fernando Romano lo citó a declarar por estar ahí en ese video en el que hacían cánticos violentos hacia Nacional después de un triunfo clásico? Y usted, es decir, yo lo miré varias veces, usted no pronunció las palabras de la canción que reivindicaba una muerte, pero sí estaba cantando y festejando un triunfo de Peñarol con esos que cantaban esa canción violenta. Yo soy ser humano y canto y me alegro con respeto. En ese lugar es una actividad que hago 2 veces al año, donde vamos identificados totalmente por las tarjetas y por todo, 16 amigos, hombres y mujeres, en los cuales la mayoría no eran de Peñarol, pero vamos a pasar una tarde en armonía. Y yo sentí impotencia porque... ¿Impotencia cuando lo citó Romano? Sí, sentí impotencia por el momento, porque tuve que estar una semana sin decir realmente, de verdad, lo que había sucedido, que es lo primero que hice cuando me senté con el fiscal. Le dije, yo no canté. ¿Le dijo eso? Yo eso no canté. Y lo hice por respeto al fiscal, porque además al fiscal Romano, 10 días antes, 10, 12 días antes, yo le había pedido una reunión. Por otro tema. Por los temas de la violencia que se dan en el deporte, en las salidas, porque teníamos una inspectora que le habían hecho un traumatismo, porque mientras que estaba ayudando a subir la gente afuera de campeón del siglo, porque tenemos algunos choferes que se rehúsan a ir porque están sentados solos y se les mueve el ómnibus, porque le rompen las unidades, porque tenemos... Y yo le había pedido para ver cómo podíamos colaborar en mejorar esa situación. Entonces, me parecía una cosa, una cosa que no podía creer. Él suele actuar de oficio en esas cosas. Sí, y en realidad le dije eso y terminó ahí. Si el lunes no fuera la Semana Santa, hubiese pasado ese lunes y no hubiese sido el otro lunes, y se lo hubiese dicho. Lo que yo no quería era empezar a hacer declaraciones antes de decírselo a él, porque me parecía que no era
yo qué sé, de respeto. Pero usted, Salgado, ¿no se arrepiente de nada de lo que hizo en ese video? ¿No se arrepiente de no haber frenado el cántico, por ejemplo? No es arrepentirse o no arrepentirse. Yo canté lo que me parece que podía cantar, que había cantado todo el estadio cuando empezó el partido. Lo que no canté, no canté, que me di cuenta, y porque no comparto absolutamente ninguna situación de esa. Es más, no, les podía haber dicho, pues, muchachos, están cantando una canción que reivindica una muerte, no, esta no. Cantamos la primera parte, que es y lo otro no lo canté, y ahí fue cuando se cortó la situación. ¿Y por qué le pidió disculpas a Nacional en una carta? Por si entendía que eso les había afectado. Hay muchos integrantes de Nacional que son directivos, y que les tengo muchísimo aprecio y mucho respeto. Empezando por el presidente. Para aclarar la situación les pidió disculpas. Para que quedara claro que si alguien entendió que yo me extralimité con esa situación, le pido disculpas. Porque además la realidad es que yo estoy justamente en el lugar diametralmente opuesto a esas situaciones, porque lo está viviendo la gente que trabaja, que va a dar el servicio, y que muchas veces termina teniendo estas situaciones que no las comparto absolutamente para nada. Pero bueno, son las cosas de la vida, que en algún momento parece que suceden de una manera y son de otra. ¿Extraña a Tabaré Vázquez? Bueno, siempre se extraña un amigo que compartíamos algunos momentos muy buenos, íntimos. La verdad que se extraña a veces algunas conversaciones que teníamos. ¿Como referencia? Como buen amigo. Como buen amigo. Juan Salgado, presidente de CUTSA y presidente de la Cámara Uruguaya de Transporte, gracias por visitarnos esta mañana. Un gusto estar con ustedes siempre. Que pase bien. Gracias.